Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más hoy en día. Antes de iniciar, quisiera disculparme con todos ustedes de antemano. No me he sentido muy bien durante la semana, hasta el día de hoy. Apenas tuvimos una cita médica el viernes y todavía hasta el día de hoy seguimos tomando medicamentos. Pues la disculpa es de que les tuve que subir un poquito al volumen para no esforzar mi garganta y no me lastime, sino que me permita poder compartir el mensaje de hoy para la gloria de Dios. Pero que les prometo que para la próxima le bajaré el volumen otra vez para que no les vaya a afectar sus oídos. Pero de antemano me disculpo si es que me da por toser. Voy a tratar lo más posible de tapar el micrófono para que no le vaya a lastimar la orejita, pero que permita el Señor que podamos darlo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y de antemano, pues decirles que estamos gozosos y contentos de poder estar con ustedes, que el Señor es el que nos da la fuerza, como siempre les he dicho, para poder compartir su palabra a pesar de que nuestro cuerpo pues se encuentre afectado, ya sea de salud, en forma emocional o de alguna otra forma no física, como decimos, no literalmente, pero que el Señor nos va a ayudar siempre a glorificar su nombre como lo ha hecho hasta hoy en día. Pero que de antemano les ruego mis disculpas si en grado caso les es molesto el volumen un poquito alto o el sonido ese que se escucha como del aire que hace sss, pero ese es nada más porque el volumen del micrófono está un poquito alto, amén. Así que, así que de antemano me disculpo y le damos gracias a Dios porque a pesar de todo podemos estar aquí para la gloria de su nombre, amén. Así que, ¿qué les parece si empezamos diciendo felicidades a todos los padres que nos ven por ahí a través de los medios sociales, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, los únicos dos canales que tenemos hasta ahorita, anhelando, entre comillas, ¿no? Digo entre paréntesis, anhelando que el Señor nos lleve a otros canales, a donde Él le plazca, donde nosotros podamos compartir estos mensajes de la palabra de Dios a otras personas que utilizan otras plataformas para la gloria de Dios. Amén. Pero una vez más, felicidades, padres, ustedes que nos ven, y que sea el Señor siempre bendiciéndolos, ayudándolos siempre, dándoles sabiduría y entendimiento para poder glorificar a Dios en nuestra vida en cuanto a nuestro matrimonio. Ya la vida personal de por sí sabemos que debemos de apegarnos a Dios y a su palabra para que podamos glorificar su nombre siempre, pero en el matrimonio, lo cual es una etapa diferente. De por sí nacemos solos, no nacemos con la esposa junto con nosotros ni con nuestros hijos también que ya vienen más adelante. No, definitivamente nacimos solos, al menos que hayamos nacido con un gemelo, ¿no? Lo cual es diferente, pero no con nuestra pareja. Y es una etapa diferente en el ser humano que tiene que empezar desde cero a saber cómo manejar ese matrimonio, cómo lidiar en ese matrimonio, cómo labrarlo desde el principio, desde cero, porque no nacimos con nuestra pareja, sino que es una etapa nueva donde en muchas ocasiones muchos de nosotros tropezamos, nos equivocamos, lastimamos a nuestras esposas, lastimamos a nuestros hijos, los hacemos sufrir y llorar, pero que al paso del tiempo el Señor nos va enseñando, diciéndonos a través de su palabra que muchas de las cosas que hacemos no son correctas porque lastimamos a los demás. Pues así les digo, ruego al Señor que sea el Señor dándonos sabiduría y entendimiento para seguir todos los días de nuestra vida labrando en ese matrimonio para la gloria de Dios. Amén. Así que una vez más, felicidades padres y que Dios les ayude dándoles entendimiento para la gloria de Dios. Amén. Así que habiendo iniciado, ¿qué les parece si vamos al tema de hoy? Hoy es Hablemos como Cristo. Estamos en los últimos versículos del capítulo 7 del libro de Juan. Son los versículos 45 al 52. Y de aquí vamos a pasar, si Dios lo permite, al capítulo 8. Pero antes que nada, oramos, nos entregamos en las manos de Dios y les pidamos que nos ayude a entender y a comprender su palabra. Y de antemano les digo, discúlpeme si me equivoco, se me traba la lengua o me olvido, es que simplemente la salud física, aunque no se vea a través de la foto, yo sé que me veo
muy guapetón por ahí, pero dentro de mí estoy como que me rindo, que me rindo y que me tiro a la cama y me descanso. Incluso de hecho en la iglesia terminó el servicio y terminamos, nos celebraron el Día del Padre, comí mi plato y me fui a un sillón a recostarme porque era lo único que sentía en mi cuerpo. Tenía dolor y cansancio, pero gracias al Señor, con esos 5 o 10 minutitos que estuve ahí acostado en el sillón, me dio un recupere de fuerzas para poder continuar y seguir adelante. Así que le digo, discúlpeme si me equivoco y sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén. Así que oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Estamos en tus manos, Señor, lo sabemos de antemano. Sabemos, Santo de Israel, que tú nos sostienes, que tú nos das la fortaleza. Sabemos que tú eres el que nos permite poder estar a prueba, Señor, pero quien también nos da la salida a esa prueba. Solo tú conoces las cosas por las cuales pasamos en esta vida, Señor. Sea sufrimiento, dolor, angustia, tristeza, enojo, ira, lo que sea. Cualquiera que sea la situación de nuestras vidas, siempre hay un propósito de parte tuya para nosotros. Ayúdanos a nosotros a entender ese propósito, porque puede ser que en una de esas ocasiones sea un anuncio de nuestro estilo de vida, lo cual esté desviándose, descarriándose de tus caminos, pero en otras ocasiones puede ser un anuncio para la gloria de tu nombre, donde tú estás contento en tu corazón, porque a pesar de nuestras debilidades y de nuestra flaqueza, a pesar de que no nos sentimos con ese vigor o con ese ánimo, siempre te damos la gloria, siempre te damos la honra, y así siempre, Señor, que sea en nuestra vida, que sean nosotros siendo sabios y entendidos para entender y comprender lo que tú quieres hablarnos a través de ello. Así que muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de nosotros, a quien tú te ha placido, Señor, mirarnos desde lo alto y ponernos, Señor, para la gloria de tu nombre, en las manos de tu Hijo Jesucristo, para la salvación y vida eterna. Te rogamos también por todos y cada una de aquellas personas que todavía aún no te conocen, Señor, pero que tú los tienes entre ceja y ceja, como decimos nosotros, que los estás viendo y estás esperando el momento oportuno para llegar a su corazón y a su vida y salvarlo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú nunca nos abandonas, sino todo lo contrario. Aun cuando nos equivocamos, Señor, tú estás ahí para corregirnos y para enseñarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Por lo cual, de antemano, desde este momento te pedimos perdón, Señor, por todos y cada uno de los pecados que hayamos hecho o que hayamos cometido contra ti en esta semana o contra alguno de tus siervos y de tus pequeñitos. Y ayúdanos a vivir vidas agradables delante de ti, conforme tú lo tengas establecido en tu palabra, para que siempre tengas contentamiento con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchísimas gracias. Y qué mejor ocasión para decirte, Señor, muchísimas gracias hoy en día, que en la humanidad, en ciertos países, celebramos el Día del Padre, y decirte a ti que estamos felices y contentos de que tú seas nuestro Padre, el Padre Celestial que nos cuida y nos guarda y nos protege y nos ayuda a levantarnos aún cuando nos caemos y tropezamos y nos equivocamos. Gracias, Padre, te esperamos en este día para que tú también nos enseñes en el día de hoy a través de tu palabra y nos dirijas en tu camino y en tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Gloria a Dios. Parece que todo está corriendo bien los minutitos por acá. Así que vamos al tema. Hablemos como Cristo. Permítanme un segundito. Ahí está. Porque cada vez que le doy clic a mi botón, se mueve también una de mis pantallas por acá. Hablemos como Cristo. El título en sí, como nosotros lo podemos ver en la Biblia, en mi Biblia Reina Valera dice, nunca ha hablado hombre así. Para entrar en esta conversación, en estas pláticas que encontramos en la palabra del Señor, es necesario que empecemos desde el versículo 32. Sé que es muy atrás,
pero es el mismo capítulo 7 del libro de Juan, pero solo el 32 para poder comprender el hilo hacia donde va esta conversación. Y dice así, en Juan capítulo 7, versículo 32, el título que lleva sobre esos versículos dice, los fariseos envían a alguaciles para prender a Jesús. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén y amén. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, murmuraban de él estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que hemos hablado en las semanas anteriores acerca de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo había hecho delante de estas personas y donde incluso faltaban todavía más por hacer, ¿no? Pero dice que en este caso los fariseos, los líderes religiosos, que conocían la ley de Dios, al escuchar a estas personas, se molestaron, por supuesto, y dice que al final de cuentas, junto con los principales sacerdotes y los fariseos, lograron quedar de acuerdo para enviar alguaciles para que prendiesen a Jesús. Desde aquel entonces, un par de días antes, pudiéramos decirlo así, estos hombres se indignaron porque al final de cuentas descubren, según ellos, que Jesús es un farsante, porque al final de cuentas un verdadero profeta nunca había nacido en Nazaret, en este caso, en Galilea. Pues ahí, al verse percatados ellos, según de la falsedad de Cristo, para que no se hiciera la cosa más grande, envían a alguaciles para que lo prendan. Pasa el tiempo y luego vienen los versículos que vamos a estudiar hoy en día, los cuales vienen desde el versículo 45 donde dice, nunca ha hablado hombre así, y dice así, los alguaciles, estos que habían sido enviados en el versículo 32, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, o sea, los fariseos y los sacerdotes le dijeron a los alguaciles, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Luego les dijo Nicodemo, el que vino a Cristo, por supuesto, de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron los fariseos y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y por supuesto, de ahí más adelante está el versículo 53, que no lo puse ahí, que termina diciendo, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Una división que hay incluso en los pensamientos de los estudiosos de la palabra de Dios, que el versículo 53, o sea, ahora tenemos los versículos, pero en aquellos tiempos no existían los versículos, sino la historia completa, narrada completa, y que se puso en versículos para que fuera de un mejor entendimiento para nosotros, pero se cree que el 53 incluso es parte de este capítulo 7 y ya del capítulo 2 en adelante, del capítulo 8, versículo 2, ya es otra historia, pero que al final de cuentas el versículo 1 del capítulo 8, donde se habla de que Jesús se fue al monte a orar, es parte de esta historia que estamos narrando. Pero como le digo, en nuestras Biblias están separados, pero como quiera que sea el caso, al final de cuentas el Señor nos ayudará a entender su palabra para la gloria de su nombre. Amén. Y como les decía, en este caso en particular, podemos ver nosotros, ¿no? Volviendo atrás, que en el versículo 32 había unos alguaciles que habían mandado a estos líderes religiosos para prender a Jesús. Y es interesante porque ya iban de buenas a primeras a prenderlo, a no hacerle un juicio justo. Como yo les decía en las clases pasadas, ¿no? Que Cristo no nos quita la habilidad para juzgar. Y hay varios otros versículos donde nos habla precisamente que cuando nosotros juzguemos debemos de hacer justicia en ello, ¿no? Y que no los mencionamos en aquel tiempo. Pero que les digo, al final de cuentas, aquí estamos viendo un caso de juicio injusto,
porque Jesús lo traían para prenderle, no precisamente para hacerle un juicio justo donde se le interrogaría a fondo y se le preguntaría hasta lo más mínimo con tal de descubrir si verdaderamente era falso o no, sino más todo lo contrario, era un juicio donde iba de primas a primeras. Solo Dios sabe lo que había en la mente de esos hombres. Tal vez querían de una vez ajusticiarlo, mandarlo a la cárcel, pegarle una pela, como decimos nosotros, ¿no? Dándole esos 39 latigazos, como incluso lo hicieron con los apóstoles después de Cristo. Luego lo vamos a ver en el libro de los Hechos con Pedro, ¿no? Donde al final de cuentas los castigan con el fin de que no hablen en el nombre de Jesús. Pues aquí solamente Dios sabe lo que estos hombres iban a hacer con Jesucristo, posiblemente hasta llevarlo hasta la muerte o apedrearlo, como lo hicieron con Esteban, ¿no? También en el libro de los Hechos. Pero independientemente de lo que hayan pensado hacerle, podemos ver nosotros, ¿no?, que estos hombres, sus intenciones no eran buenas, en especial porque luego vemos a Nicodemo hablar, incluso aunque a escondidas o indirectamente, era a favor de Jesucristo y en contra de las acciones ilegales, si pudiéramos decir, que de lo que estaban haciendo estos judíos religiosos para traer juicio a Jesucristo antes de poder hacer un juicio justo. Bien, nosotros vemos en el versículo 45 que los alguaciles vinieron a estos principales sacerdotes y a los fariseos, y estos, cuando le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, llegaron con las manos. Miren, estaban estos hombres, y eso es lo interesante. Estaban en esa fiesta maravillosa y tremenda, hermosa, ¿no? Donde estábamos hablando que era la fiesta de la salvación de parte de Dios para los judíos, donde Dios los había sacado de la tierra de Egipto y Dios se había manifestado de una manera esplendorosa, maravillosa, había abierto el mar rojo en dos, habían pasado en seco, había detenido al faraón con aquella columna de fuego, los protegía en la noche con unas columnas de lumbre, porque en la noche se dice que en el desierto es bien frío y durante el día es bien caliente, así que durante el día había una columna de nube protegiéndolos a estos hombres. Y de eso se trataba la fiesta, de la salvación de Dios, de la liberación de Dios, de la salvación aún física del ser humano, porque a pesar de que durante 40 años no cultivaron tierras, no hicieron ninguna granja, no hicieron nada para producir para su alimentación, Dios se los proveyó a través del maná, y al final de cuentas de eso se trataba esta fiesta, y era maravilloso, y estos hombres, en lugar de estar disfrutando esa maravillosa fiesta, perdón, disfrutando esa maravillosa fiesta, estaban reunidos en un lugar para hacerle daño a aquel que los había creado en el vientre de su madre. En este caso a nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y otra parte en la Biblia donde dice que para Él hizo las cosas para Él mismo, ¿no? Y como nosotros podemos ver, cuando pudieron haber estado disfrutando de esta maravillosa fiesta de parte de Dios, estaban buscando cómo darle muerte o castigo a ese Dios que les había dado la salvación, ignorando ellos, por supuesto, que era nuestro Dios encarnado, como dice, Dios encarnado en un cuerpo humano, nacido de mujer, pero que había sido en este caso engendrado a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Como les digo, estos hombres malos y perversos esperaban ver ahí a sus alguaciles, en sus manos trayendo a nuestro Señor Jesucristo para hacerle, por supuesto, cuanto ellos quisieran, si les fuese permitido de parte de Dios. Pero gloria a Dios que el poder ver que al final de cuentas estos hombres llegaron con las manos vacías y ahora ellos empiezan en su trauma y en su locura empezar a justiciar tanto a los alguaciles mismos como a la gente, como ellos dicen, si pudiéramos decirlo con todo respeto, ¿no? Como se escucha por allá afuera, a la chusma, a la gente inducta, a la gente que no tiene conocimiento de Dios o marginada, si pudiéramos decirlo así. Incluso empezar a justiciar hasta un compañero de ellos mismos, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Pues como le digo, le preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron,
Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, podemos ver lo interesante de la escritura, que estos hombres no llegaron con una excusa diciendo, chíjole, nos agarraron con las manos en la masa y ahora ¿qué decimos? No dijeron, oh, es que se levantó el pueblo y al final de cuentas resulta que, permítanme un minuto, creo que el volumen está un poquito demasiado alto que llega hasta los límites rojos. A ver, espero en Dios que me puedan escuchar bien ahí. Gloria a Dios. Y como les digo, qué interesante que nosotros podemos ver a estos alguaciles que no pusieron una excusa diciendo, se levantó el pueblo y nos detuvieron en el camino, no nos dejaron llegar y atrapar a Jesucristo. Tampoco dijeron, bueno, es que los discípulos se nos pusieron roñosos, como decimos nosotros, y no nos dejaron atrapar a Jesucristo y nos querían apedrear. No dijeron nada de eso, sino que fueron sinceros. A pesar de que era algo ilógico para los líderes religiosos, ellos fueron sinceros y ellos le contestaron, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea que podemos ver al final de cuentas la sinceridad en sus palabras de que habían sido abrumados por la palabra de Jesucristo. Y es como decía un escritor por ahí que estaba estudiando y decía, es que nunca hombre alguno hubo, ni hay, ni habrá que hable con esas palabras hermosas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y digo yo, wow, qué gran verdad, es verdad. Nosotros nos esforzamos por predicar el Evangelio de la paz y de la salvación a los seres humanos, pero en la manera en que nosotros lo hacemos en términos humanos, mientras que Jesucristo lo hacía en los términos que Él conocía celestiales, si pudiéramos decirlo así, porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Es de ahí donde dice la Escritura que aquellas personas decían, oye, este hombre habla como con autoridad, no como los escribas. Por supuesto, es que el Señor conocía, o conoce mejor dicho, y lo conoció siempre, todo lo maravilloso que puede haber en el cielo, en el trono de Dios, a tal grado que cuando le enseñó a sus discípulos la oración acerca hacia el Padre, les dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ninguno de nosotros ni siquiera sabe cómo surge la voluntad de Dios en el cielo. Podemos decir algunas cosas, imaginarnos lo que pudiera estar pasando en el cielo, la obediencia de los ángeles, pero no lo podemos palpar con nuestros propios ojos como lo palpó nuestro Señor Jesucristo. Así que es obvio que estos hombres declararon una verdad tan grande del que el Señor Jesucristo había hablado de una manera totalmente diferente a los seres humanos, a tal grado que incluso ellos mismos iban a apresar a un delincuente y terminan regresando con la mano vacía, como diciendo, yo creo que no es delincuente, este hombre habla diferente. Este hombre habla distinto, lo hemos escuchado a ustedes hablar, lo hemos escuchado a ustedes predicar, enseñar la palabra de Dios, hemos escuchado a nuestros líderes religiosos, a nuestros gobernantes, y ellos hablan de una manera diferente, egoísta, todo el tiempo buscando el beneficio para ellos, pero este hombre habla totalmente diferente, así que no era de extrañarse de que estos hombres fueran abrumados por parte de nuestro Señor Jesucristo a tal grado de regresar con quienes los habían enviado con las manos totalmente vacías. Así que gloria a Dios, le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia al dejarnos plasmado en su palabra, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos y sabemos hasta el día de hoy, pero que con la ayuda de Dios, algún día, cuando partamos de este mundo, ahí vamos a poder conocer verdaderamente y literalmente cómo es que nuestro Señor Jesucristo habla a toda la humanidad, en especial allá en el cielo, ¿no? Lo cual ya está Cristo glorificado. Gloria al Señor por ello. Entonces vemos que en este caso en particular, los fariseos responden de una manera abrupta, ruda, sin corazón, sin sentimiento, ni nada que se le parezca. Parece ser como que si se les alborotaron más los ánimos todavía en contra de Jesucristo. Y en el versículo 47 ellos dicen que responden así:
¿también vosotros habéis sido engañados? Dice, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero note cómo en el versículo 47 dice, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y digo yo, ¿por qué un guardia de seguridad tenía que haber sido engañado? Pues precisamente por esto. Vamos a ir, sé que el tiempo va corriendo, pero vamos rapidito a la historia. Desde la antigüedad Dios había establecido, desde que el tiempo en que sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él había establecido que los levitas eran los únicos, o sea, los de la tribu de Leví eran los únicos que no iban a tener ninguna herencia terrenal, porque su herencia era Dios. Así que ninguno de los levitas iba a tener su propio terreno, no iban a poder producir ni vegetales, ni tener su granja, ni tener sus vacas, gallinas, etcétera, borregos, lo demás, sino que solamente se dedicarían al templo. Si había que levantar el tabernáculo de reunión en aquellos tiempos, solamente ellos podían hacerlo. Si tenían que establecerlo, levantarlo, solamente ellos podían hacerlo, nadie más. Incluso podemos ver algo sorprendente en los tiempos de David, cuando él quiso trasladar el arca del pacto, el arca de la alianza. Un hombre que no era levita, al ver que se iba a caer el arca, terminó echándole mano para que no se cayera. Un buen acto, pero Dios le quita la vida. O sea, vemos que solamente era dedicado específicamente para los levitas. Así que ellos de antemano, por ser los escogidos por Dios para llevar las cosas del tabernáculo y ahora del templo para el servicio y la gloria de Dios, exclusivamente para Dios, era obvio que todos necesitaban conocer bien la ley. Y entre ellos están estos alguaciles, que eran los guardias del templo, o sea, los guardias de la misma gente de la tribu de Leví. Así que ellos tenían que tener bien grabado en su mente y en su corazón la palabra o la ley de Dios en aquellos tiempos. Así que por eso es esta pregunta de estos líderes religiosos al decirle, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Por qué? Porque vosotros se supone que conocen la ley. Y ahí mismo incluso arrematan, luego vamos a hablarlo contra, en este caso, contra un compañero suyo, diciéndoles en este caso que es ignorante de la ley. En otras palabras, le está diciendo a los alguaciles, vosotros conocéis la ley. Vosotros sois levitas, vosotros estáis a cargo del templo de Dios y vosotros deberíais saber que de Galilea nunca se ha levantado profeta alguno. Así que este hombre es solamente un farsante, pero como les digo, cometiendo un grave error, porque al final de cuentas, como le dije la semana pasada o la antepasada, si ellos simplemente hubieran ido con la madre de Jesús y preguntarle, oiga, ¿dónde nació Jesús? Vemos en Jesús estas actitudes. Queremos saber dónde nació Jesús. Y ella con toda tranquilidad y con toda franqueza, con toda sinceridad, les hubiera platicado, mira, nosotros estábamos aquí, yo fui preñada por causa del Espíritu Santo, nos dijo que nacería Jesús, y luego a José le dijo que tomara al niño, que no se preocupara porque era engendrado por el Espíritu Santo, y al final de cuentas Herodes quiso matarlo, nos fuimos a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Allá nació en Belén de Judea porque fuimos a registrar a José, y luego de repente, después de eso, regresamos otra vez acá y nos establecimos en Galilea, y se crió él con todo el resto de mis hijos. O sea, les hubiera explicado toditito, desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, pero al parecer podemos ver nosotros que la intención de estos hombres, en su celo, en su ego, en su maldad, en su corazón malo y perverso, hecho de piedra, no les dio ni el más mínimo interés en investigar de Jesucristo. De hecho, pareciera como dijeran, bueno, a nosotros se nos antoja matar a alguien en esta fecha y no nos importa no nos importa quién sea, así que no vamos a averiguar de este hombre para averiguar si realmente es el enviado de Dios o no. También vamos a darle cuello también, o sea, se nos antoja matar a alguien en este tiempo. O sea, no les dio ni el más mínimo interés de investigar, de buscar, como el Señor en este caso en particular nos permite hoy en día a través de su palabra. Cuando vemos algo, como les digo, que a mí me agarra y digo yo,
como que no entiendo, no concuerda, no logro comprender. Y ahí está uno dándole vuelta a las páginas a la Biblia, ahí está en Google tecleándole, ¿no? Buscando más información de ellos. Ellos no tenían ni el más mínimo de interés de investigar verdaderamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que querían era darle muerte, como decimos nosotros. Así que a estos hombres le dicen, vosotros también habéis sido engañados. O sea, a ustedes tampoco no les quedó de nada la palabra del Señor. Y entonces ponen como pretexto que ninguno de los gobernantes, ni ninguno de ellos tampoco había creído en Jesucristo. En otras palabras, le estaban diciendo los alguaciles, mira, si ese hombre fuera verdadero como ustedes piensan ahora en día, parece que ya les están lavando el coco, si ese hombre fuera verdadero, nosotros hubiésemos creído en él. Claro, pues si hubieran investigado quién era Jesús, en la realidad, pues estuvieran ahorita descubriendo que verdaderamente era el Cristo, pero como no les dio por investigar, pues según ellos, nadie de los gobernantes había creído. Y eso es lo interesante, porque me parece que leí en un libro una referencia bíblica, pero no recuerdo en este caso en particular en cuál de los libros se refería, pero hablaba, me parece que en este libro, capítulo 12, el del libro de Juan, un versículo donde habla que muchos gobernantes sí llegaron a creer en Jesús. Solamente dice que tenían temor, y esto les sirva como referencia para encontrarlo, que tenían temor de los fariseos y de los líderes religiosos, porque habían quedado de acuerdo que aquel que declarara con sus labios que Jesús era el Cristo, los iban a expulsar de las sinagogas. Y ahí dice, y que muchas personas de los gobernantes sí habían creído en Jesús, pero guardaban silencio por causa de esta declaración de estos líderes religiosos. Así que estaban en un error. Sí había líderes religiosos. Perdón. Sí había líderes religiosos que creían en Jesús, pero que al final de cuentas estaban ocultos, como decimos nosotros, no se habían declarado seguidores de Cristo para no ser expulsados de la sinagoga. Y de lo mismo dice, y ninguno de nosotros, permítame tantito, donde dice al 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y en este caso diciendo, nadie de nosotros, de los fariseos, ha creído en él. Sin embargo, entre ellos se encontraba Nicodemo, el que en el capítulo 3 había ido, en este caso, en busca de Jesús, y él había declarado con sus propios labios esta palabra, diciéndole, Señor, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. O sea, Nicodemo, aunque de una manera oculta, si pudiéramos decirlo así, fue a buscar a Jesucristo. En su corazón ya hay indicios de que él estaba empezando a creer en Jesucristo. Por eso él dice, sabemos, aunque incluyó a otra gente que no sabemos cuántos fariseos más, perdón, que no sabemos cuántos fariseos más estuvieran incluidos o cuántos gobernantes más estuvieran incluidos junto con él. Él dice, sabemos, o sea, no soy yo solo. O tal vez para excusarse dijo, sabemos, para decir, bueno, aquí me protejo un poquito, ¿no? Pero no, sabemos a través de la Escritura que había gobernantes que creían en Cristo también. Pero dice, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. O sea, estos personajes en su odio, en su ira, terminan diciendo una, si pudiéramos decirlo así, una tontera por causa del gran odio y rencor y molestia que hay en su corazón y su alma en este momento. Porque afirmaban que nadie de ellos creía en Jesucristo, cuando Nicodemo, ahí mismo, luego después, hace una defensa a favor de Cristo, que al final de cuentas era algo legal que tenía que suceder en un juicio, pero que lo hacía en defensa de Jesucristo, y que más adelante, en el capítulo 19 del libro de Juan, podemos ver a Nicodemo junto con José de Arimatea preparando el cuerpo de Jesús después de que lo habían bajado de la cruz y metiéndolo en la tumba. Así que estaba totalmente errado este hombre, como le digo, como dice la Escritura, no, airaos pero no pequéis. Estos hombres se airaron y pecaron todavía, porque al final de cuentas estaban diciendo una gran cantidad, si pudiéramos decirlo así, de mentiras.
porque al final de cuentas sí había líderes que creían en Jesucristo, aunque estaban escondidos por causa de la declaración de ellos, y también había líderes religiosos, como en este caso Nicodemo. Así que le digo, estaban totalmente equivocados. Luego aumenta el pecado en su vida, en su corazón, si pudiéramos decirlo así, al declarar las siguientes palabras que dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. En otras palabras, estos, si pudiéramos decirlo así, estos del vulgo, como le llamaron a Pedro, estas personas sin letras, estas personas que no conocen la ley de Dios, maldita es. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. Y sin darse cuenta o intencionalmente con su coraje y su odio en su corazón, lo mismo les quiso decir a estos alguaciles. Ustedes por creer o por dejarse llevar por Jesucristo vienen a ser malditos también. Y no solo eso, que aumenta su pecado todavía más al decir, en este caso en particular, a Nicodemo, y lo vamos a ver más adelante, que también Nicodemo prácticamente se vuelve maldito porque lo compara con un Galileo. Así que estos hombres, le digo yo, había un odio, un coraje, una indignación, una prepotencia y al mismo tiempo impotencia de no haber tenido a Jesucristo ahí delante de ellos para apretarle el pescuezo, como decimos nosotros, ¿no? Así que el aumento del pecado de ellos iba en grande, de más en más, de mayor en mayor, por causa de no tener en sus manos el anhelo y el deseo de su corazón, que era hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, es bien tremendo el poder descubrir que se llega a tal grado que prácticamente empiezan a maldecir a todo mundo. Pero luego y vemos a Nicodemo que sale en este caso en su defensa y dice así el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿De quién? De los fariseos, de estos líderes religiosos. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea que Nicodemo, en otras palabras, estaba apelando al lado legal de los juicios. Pero al mismo tiempo, si pudiéramos decirlo así, salvándole el cuello, entre comillas, sabemos que no era el tiempo de nuestro Señor Jesucristo todavía y no era la manera de morir de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que morir en una cruz. Y como dice la Escritura, ahí sí fue hecho maldito por causa de nuestros pecados. Como dice la Escritura, maldito el que muere en un madero. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento uno de los apóstoles dice, Él se hizo maldito por nosotros, o sea, por causa de nosotros, tomando nuestro lugar. Pero en este caso, por causa de la maldición del pecado, no por causa de la ignorancia de la ley, porque Él mismo, si pudiéramos decirlo así, si Él mismo hizo todas las cosas en el mundo, Él mismo instruyó en este caso en particular a aquellos hombres de Dios para que a través del Espíritu Santo de Dios pudieran escribir todas estas cosas de Él, como dice Él, en la ley, en los salmos y en los profetas. Así que le digo yo, en este caso en particular podemos ver que Jesucristo se hizo maldito, pero por causa de nosotros. Entonces el juicio, si pudiéramos decirlo así como les estaba diciendo, podemos ver que Nicodemo le salvó, entre comillas, el cuello a Jesucristo, apelando a la legalidad de la ley en cuanto a los juicios, donde no se puede juzgar a una persona cuando al final de cuentas esta persona no se le ha traído ante los jueces y haber escuchado de sus propios labios lo que él había hecho y de ahí determinar si se merecía la cárcel, si se merecía los latigazos, si se merecía ser muerto a través de apedramiento, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso en particular, como cuando le trajeron, y lo vamos a ver en las siguientes clases, a la mujer encontrada en adulterio, que dicen que la ley dice que muera irremisiblemente apedreada, ¿no? Como decimos nosotros. Incluso ya estaban con las piedras listas a tal grado que Cristo les dice, oigan, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, ¿no? Pero como les digo, había diferentes tipos de juicios, pues estos se habían saltado todos y habían ido directo al arresto de Jesús.
Y sabe Dios qué cosas querrían hacer con nuestro Señor Jesucristo, incluso después de haberlos tenido en sus manos. Pero ahí, con todo y eso, Nicodemo se ganó un buen jalón, si pudiéramos decirlo así, de cuello, cuando estos hombres le responden diciendo: ¿eres tú también Galileo? En otras palabras, ¿también quieres convertirte en maldito? Dice, ¿eres tú también Galileo? Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En otras palabras, no solamente lo comparan diciéndole maldito, en otras palabras, ¿no? Eres tú Galileo, sino que todavía le dicen, oye, también tú eres ignorante, también tú estás siendo engañado. ¿Que no se supone que tú debes de ser inteligente y conocedor de la palabra de Dios? Revisa las escrituras y no seas ignorante. Revisa las escrituras y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como nosotros podemos ver en este caso en particular, la falta de cordura de estas personas era tan mala, tan baja, que no les pesó ni incluso de detenerse por un compañero, en este caso de oficio, si pudiéramos decirlo así, espiritual. A tal grado que aún hasta él lo arremetieron tratándolo de comparar con una persona que para ellos, no es que para Dios, para ellos eran malditos. Y todavía le ponen el reto de escudriñar. Pero vaya, lo interesante es que tan malo es el corazón de ellos que parece ser, como dicen algunos estudiosos de la palabra del Señor, que parece ser que olvidaron por completo que verdaderamente de Galilea habría profetas que habían salido para el servicio de Dios. E incluso indican a Jonás como alguien que vivía bien cerquita de Galilea y se cree que prácticamente estaban en la frontera. Así que aunque no fuese directamente de Galilea, estaba demasiado cerca, pero que de ahí se cree que aún Jonás, y me parece que a Jonás y había otro nombre, otro personaje, que también se cree que también eran de ahí mismo, de Galilea, en aquellos tiempos antiguos, por supuesto, no con el nombre de Galilea, pero hablando del lugar geográfico donde en esos, donde en esos tiempos se les llamaba Galilea en los tiempos de Jesús, pero que en aquellos tiempos tenían otros nombres, como nosotros podemos ver en la Biblia, que al pasar los tiempos, los lugares los empiezan a llamar de manera diferente. Pues entonces le digo, estos hombres en su coraje, en su enojo, olvidan por completo que verdaderamente había personajes que eran nacidos de Galilea. En otras palabras, incluso si pudiéramos decirlo así, aunque en la antigüedad verdaderamente no se hubiese levantado ningún profeta de Galilea, ¿qué más da? Allí estaba el primero para ellos, y más que un profeta. Era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Qué importa si había salido o no había salido ningún profeta en aquellos tiempos? Eso no le quita legalidad. Si así Dios le hubiera placido traer a Jesús de Galilea, no le quitaba legalidad de parte de Dios, no le quitaba santidad a Jesucristo, no le quitaba el poder a Jesucristo, no le quitaba ser el Salvador del mundo, no le iba a quitar ni tampoco que derramara su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados. Aunque nunca hubiera nacido ni uno de ahí y él fuese el primero, ¿qué más da? Así a Dios le ha placido. Dios obra de unas maneras tan impresionantes que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué? No debería de ser así. Y es que es una realidad. Hay cosas que yo mismo soy testigo que digo, es que yo dudo de eso. Porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. O sea, el acto en sí mismo, como yo he compartido con mi esposa algunas cosas que hemos escuchado por ahí, le digo, yo difiero de eso. Porque no va de acuerdo a cómo es nuestro Dios. Pero en fin, le digo,
Solo Dios sabe, Él obra de maneras espectaculares que uno dice, no, no, no es así, ¡pum! Dios dice, sí es así. Así que gloria a Dios porque Dios es Dios y no hombre como nosotros, porque ya nos hubiese fulminado a todos y cada uno de nosotros. Ni siquiera se hubiera placido en mandar a Jesucristo, sino que hubiera mandado una lluvia de bolas de fuego para consumirnos a todos nosotros, como en aquellos tiempos de Elías envió el Señor bolas de fuego para consumir a aquellos que iban a hacerle daño a Elías. Así que gracias a Dios por su amor y su misericordia y por no ser hombre y por ser diferente totalmente a todos y cada uno de nosotros. Pues bien, al final el versículo 53 dice, se fueron todos a su casa. Así que no tuvieron su dulcecito, su paleta de dulce, se molestaron, se olvidaron de la fiesta, en lugar de ir a la fiesta y disfrutar de lo que Dios había preparado y hecho para ellos, terminan yéndose mejor a sus casas y prácticamente igual como decimos nosotros, refunfuñando porque no lograron sus objetivos. En este caso, el de hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué podemos ver en esta escritura para todos y cada uno de nosotros? ¿Saben, mis hermanos? Que es prácticamente que todos y cada uno de nosotros, mientras en nuestro corazón haya una genuinidad de servir al Señor, siempre vamos a encontrarnos a este tipo de personas que van a querer hacernos daño, con conciencia o sin conciencia, ignorando verdaderamente quién somos o conociendo quién somos. Déjenme compartírselo a través de un testimonio que yo escuché cuando vine recién a los pies de Cristo. Eso fue como en los primeros años, donde yo miré a un hombre, no estoy seguro, me parece que fue a través de YouTube, no recuerdo, o no recuerdo si fue en persona, pero el que él estaba dando testimonio, él era parte de un grupo de personas que iban entre las selvas a predicar el evangelio a las personas que están lejos de la sociedad. Entonces dice que habían ido a un lugar donde ellos prácticamente no sabían que había pleitos, en este caso, entre grupos de personas, que en este caso, si pudiéramos decirlo así, un grupo de personas en contra del gobierno. Y dice que cuando venían de regreso de una aldea de haber predicado, en el camino se topan con unos hombres armados y les dicen, ¿quiénes son ustedes? Y ellos les explican quiénes son y le dicen, no, ustedes son de nuestros enemigos que vienen a espiarnos y que vienen a buscarnos para matarnos, dice. Así que no te creo. Y ellos le decían, no, nosotros somos cristianos, nosotros venimos de predicar tal lugar. No, 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 ustedes son de nuestros enemigos. Y dice, súbanse. Se los llevaron, dice, los llevaron apresados. Lo llevaron a donde aquellos hombres malos estaban establecidos y los seguían interrogando y ellos seguían diciendo lo mismo, somos cristianos, venimos de tal lugar. No, no, no. Es más, dice, desde ahorita, dice, empiecen, agarren cada uno una pala. Eran 3 personas. Dice, agarre cada uno una pala y empiece a cavar su tumba aquí mismo. Y dice que los hicieron cavar los hoyos a donde ellos ya lo estaban enterrando. Y dice, y nosotros, dice hermanos, dice, sinceramente le decimos, nosotros sabíamos y estábamos seguros de que estábamos bien con Dios. Pero aún al ver nosotros el hecho de nuestra muerte frente a nosotros, donde nosotros mismos estábamos cavando nuestra propia tumba, dice, nosotros nos sentimos como que si realmente necesitábamos pedirle perdón a Dios y le pedimos perdón a Dios, si estaban con lloro, dice, con un llanto, dice, tan fuerte en su ser, dice, que lograba él percibir, dice, cómo se le hacía hasta la espuma, dice, en la cara de lo que se junta las lágrimas, dice, con la baba, el llanto de uno, los mocos. O sea, lo contó en forma graciosa, pero era una realidad. Dice que estaban tan estremecidos que no se daban cuenta, dice, estaban con toda esa espuma de todo ese llanto que tenían delante de Dios y cavando su tumba. Y al final de cuentas, cuando ya estaban para terminar, ya para ejecutarlos, viene el jefe de este hombre que los había capturado. Y dice que él escucha cuando le dice, ¿y estos qué? No. Dice, estos eran espías de nuestros enemigos y que vienen a ver a dónde nosotros estamos, dice, y porque para venir a matarnos. Y dice que el jefe de ellos se quedó viéndolos a ellos. Y el jefe, el comandante, le dijo, no, dice, esos no son de ellos, déjalos ir.
Y le dice, ¿seguro? Sí, dice, estos no son de ellos, déjalos ir. Y gloria a Dios, dice que se arrodillaron en ese momento y empezaron a darle gracias a Dios y gloria a Dios por haberlos salvado. A lo que quiero llevarlos es esto, mis hermanos. Como les decía hace un momento, vamos a tener enemigos por todos lados, consciente o inconscientemente. Conociendo a ellos quiénes somos o no conociendo quiénes somos. Pero mientras nosotros en nuestro entero ser, en lo profundo de nuestro corazón, servimos al Señor y buscamos su voluntad y tratamos de hacer lo mejor posible y dejamos que aún nuestras palabras, por eso lleva el título de nosotros hoy en día, que hablemos como Cristo, aún con nuestras palabras podamos expresar verdaderamente quién somos, como incluso dice en este caso en particular 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, que dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo digo, al menos deberíamos de tener la mente de Cristo. Perdón. ¿En qué sentido? Oh, mira, voy a agarrarme una toallita así para no escuchar tan fuerte. ¿Dónde me quedé? Oh, perdón. Le digo, al menos deberíamos tener la mente de Cristo para hablar. Yo sé que hay muchas personas que dicen, sí, aquí arriba en el púlpito lo miras como que no rompe un plato, pero en su casa, olvídate, es un demonio. Mire, ¿sabe qué, mi hermano? Aún las personas, aunque en su casa se porten como un demonio y en la iglesia quieren portarse como unos santos, con la simple y sencilla manera de escuchar lo que ellos están diciendo, tú descubres quién verdaderamente son. Porque aunque tú los mires que se comportan como unos santitos en la iglesia, pero cuando tú hablas con ellos, tú descubres a través de su palabra que verdaderamente no son tan santos como son. O que no somos tan santos como creemos. Perdón, como que creemos ser. Pues como le digo, que todos nosotros podamos entender en este día que debemos, con la ayuda del Señor, tener la mente de Cristo para que no solamente nuestro comportamiento sea como el de Cristo, sino que nuestras palabras sean como la de Cristo. Y cuando esta gente, enemiga nuestra, descubra a través de nuestras palabras, no solo nuestros hechos, sino en nuestras palabras, que nosotros verdaderamente somos totalmente diferentes. Porque a veces le digo yo, aún en nuestra actuación podemos darle a entender a las personas otra cosa. Pero nuestras palabras nunca le van a poder engañar. Nunca. Ni dentro ni fuera de la iglesia. De hecho, nosotros vamos a poder descubrir que todo solamente es una hipocresía. Ahora, déjeme explicarle esta palabra de hipocresía o hipócrita. No lo digo en forma despectiva. Al contrario, me sorprendió a mí el significado de esa palabra hipócrita. Porque una de las definiciones de la palabra hipócrita es ser actor. O sea, en otras palabras, no seas un actor diciendo o haciendo o mostrando lo que verdaderamente no eres. Y lo digo con gracia, gracias amor. Lo digo con gracia porque a quién de nosotros no nos gusta a veces de vez en cuando ver una película con la familia y disfrutar por ahí, ¿no? A todos los actores haciendo sus mejores shows. Pues así verdaderamente lo que ellos están haciendo es hipocresía, porque solo están actuando lo que realmente no somos. Así que en nosotros también actuamos con hipocresía, no solamente en las palabras, sino en nuestros hechos, pero que en las palabras, no importa cuánto tú quieras camuflajearlas, cuánto tú quieras ocultarlas o cuánto tú quieras disfrazarlas, ellas siempre te van a descubrir. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios genuinamente en el corazón, las personas que son nuestros enemigos van a descubrir por nuestra manera de comunicarnos, de hablar, de expresarnos con ellos o de tratar con ellos quién verdaderamente somos. Y habrá momentos oportunos donde tal vez nos lleven, como dice Cristo, que nos llevarán ante aquellos líderes religiosos y ante los gobernantes,
Y dice, y que en aquellos tiempos el Señor dice que no pongamos en nuestra mente lo que habíamos de decir o ante ellos, porque el Espíritu Santo nos recordaría lo que deberíamos de decir. Incluso dice que Él mismo nos diría lo que tuviéramos que decir delante de ellos. Pues asimismo, cuando el Señor habla, dejamos que el Señor hable a través de nosotros en todo momento, aún delante de nuestros enemigos, el Señor se los va a hacer notar a ellos. Y al final de cuentas, Dios quiera y permita y no nos hagan daño a nosotros. Le digo, va a haber el momento oportuno donde vamos a estar ajusticiados por ellos, pero terminarán dejándonos ir libres, porque sabrán que somos totalmente diferentes a lo que realmente habían escuchado de nosotros. Como en este caso, los alguaciles habían escuchado de que Jesús era, por decir, digamos así, una persona bandida que necesita ser apresada, pero al llegar ante él, en la manera de hablar los impresionó tanto que dijeron, no, este no es quien ustedes dicen que es. Así mismo nosotros. En ese momento oportuno tal vez Dios diga, no, estos hombres los va a ayudar a entender y decir, oye, este no es quien nos decía. Como incluso se sorprenden, como cuando yo les he dado testimonio de mi compañero de trabajo. Que él decía, oye, hace una hora estabas diciendo groserías y ahora eres un santo. O sea que un cambio totalmente repentino que no todos lo creen. Pues así mismo quienes nos aprecien y nos lleven para cuestionarnos acerca de nuestro estilo de vida, ellos van a descubrir con nuestras palabras que somos totalmente diferentes a las personas de este mundo. Y le digo, Dios quiere y nos dejen ir en aquel momento, aunque habrá otros que definitivamente, cuando se llegue el tiempo oportuno para que nosotros veamos el rostro de nuestro Salvador, el Señor con todo y muy buen mensaje que le digamos y las buenas palabras muy hermosas que salgan de nuestros labios terminarán quitando nuestras vidas, como lo hicieron en este caso con Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7. Él les armó desde los tiempos de Moisés una gran prédica, una gran enseñanza a estos mismos líderes religiosos. Y terminaron quitándole la vida, en este caso a Esteban. Dice que crujían así delante de él los dientes, como diciendo, queriéndolo despedazar en su propia cara. Y al final, como quiera, terminaron quitándole la vida apedreado. Como quiera que sea, mis amados hermanos, a lo que quiero llevarlos es esto. Si se supone que todos y cada uno de nosotros ya nos llamamos cristianos, nuestras palabras deben de ser totalmente diferentes. Deben de cambiar, como decimos nosotros, ya sea de una manera paulatina o rotunda completamente, pero que debemos de hablar diferente. Digo, como en mi trabajo, pareciera que me cortaron la lengua, ni siquiera lo hice yo, no pude hacerlo yo, no pude ni defenderme yo ante mi propio compañero de trabajo, que estaba bien enojado conmigo. Ahora sí que como los fariseos, nomás le faltó crujir los dientes para decirme, hace una hora estabas diciendo groserías y ahora ya eres un santo. Yo sentía que hasta quería pegarme, pero yo no había nada, mi mente estaba completamente en blanco. Y al final de cuentas pareciera que me hubieran arrancado en este caso la lengua, ¿no? Pero que les digo que cuando uno realmente dispone su corazón para Dios, Dios le ayuda a cambiar a nosotros, pero cuando uno no desea verdaderamente rendirse a Dios, no importa cuánto se esfuerce esa persona, sus palabras siempre le van a delatar quién verdaderamente es. Y se lo digo yo, personas que ha tenido trato y que todavía hasta el día de hoy sigue teniendo trato con aquellas personas que dicen ante los demás que son cristianos, pero yo los escucho hablar y descubro que verdaderamente no lo son, porque de sus labios salen palabras obscenas, salen groserías, salen palabras burlescas hacia los demás y salen palabras que al final de cuentas no deberían de estar en un cristiano. Y yo los escucho, o sea, yo los he escuchado, no se los digo por decirlo, es que yo lo he vivido, de personas que muchas veces dicen ser cristianas, pero le digo, no importa, han sido conmigo muy buenas personas, me han tratado de lo mejor, y le digo, he compartido con ellos, pero al final de cuentas, no importa cuán
actor sea, si pudiéramos decirlo así, para no decirlo de una manera grosera, no importa cuán buen actor sea, al final de cuentas sus palabras siempre lo descubren. Y cuando ellos toman esa iniciativa de hablar en ese sentido, yo busco la manera de escabullirme o salirme de allí con el fin de no enseñarles que no es correcto lo que están haciendo, sino más bien de no ser copartícipe de la injusticia que están haciendo en ese momento a través de su palabra. Y ya yo oro al Señor y en su momento, digo yo, el Señor permitirá que yo pueda ayudarles a ellos a entender que ese no debe de ser las palabras de un cristiano. Esas palabras nunca deben de salir de nuestra boca. E incluso si Dios, como yo le he dicho, si Dios no lo ha cortado de raíz de nuestra vida, cuando menos la gente debe de ver que hacemos el mejor esfuerzo por dejar ese estilo de palabras que no son agradables delante del Señor. Y así ellos descubrirán verdaderamente quién somos. Así como estos hombres, como en este caso Nicodemo, vemos a esos gobernantes que me parece, no recuerdo, están en el capítulo 12 del libro de Juan, que sí creyeron en Jesucristo pero escondidas por causa de los judíos. Y ahora vemos también a estos alguaciles que también, a pesar de que iban a aprender a Jesús por malhechor, descubren por sus palabras que verdaderamente son personas totalmente diferentes a las que están acostumbradas. Así permita Dios en su misericordia que nosotros, la gente de nuestro alrededor, aún nuestra esposa y nuestros hijos y nuestros parientes, puedan entender a través de nuestra manera de expresarnos en nuestras palabras de que somos totalmente diferentes, que ya no somos lo que ellos conocían que éramos en el pasado y que aún más vamos a ser más desconocidos para ellos, porque no solamente nuestras palabras, sino nuestra actitud que sale de lo profundo del corazón también va a ser totalmente diferente. Cuando Cristo les habla en este caso a un grupo de personas acerca de la maldad del ser humano, no les dice son sus actos, son sus gestos, sino que le dice toda la maldad sale de lo profundo del corazón. En aquella ocasión cuando le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Y le dice, lo que entra en el hombre no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y entre ellos incluso salen a través de nuestras palabras. Así que, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí la clase de hoy? Discúlpenme una vez más, de verdad. Intento lo mejor de explicarles la palabra del Señor sin tener interrupción, pero la garganta a veces en lo que le pica a uno y le molesta y le quiere hacer toser, como que a uno se le va de la mente lo que quería compartir. Pero espero en el Señor, en la misericordia de Dios, que no haya sido tan mala la clase de hoy a pesar de mi condición, sino todo lo contrario, que todos y cada uno podamos haber entendido y comprendido que cuando nosotros entregamos nuestro corazón sinceramente a Dios, aún nuestras palabras cambian y quien nos escucha a nosotros empezarán a cambiar porque descubrirán que hay algo verdaderamente en nosotros que cambia y transforma la mente, el corazón, el habla y el oído y el ojo del hombre, y que ellos también anhelan y desean que suceda en su vida. Amén. Gloria al Señor por eso. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios y le pedimos su ayuda para estar más restablecidos todavía en la palabra del Señor, más fortalecidos, ser instruidos por Dios siempre a través de su palabra, y nos ayude siempre a practicarla. Como le digo, no como actores, como yo les decía hace un momento, no con la hipocresía, sino con genuinidad en cada una de nuestras acciones, y que nosotros podamos vivirlas genuinamente, no escondidas, como diciendo voy a comportarme como un buen cristiano cuando en realidad en mi corazón no lo soy. No, eso es actuación, si pudiéramos decirlo de una manera amable, sino todo lo contrario, que todo el conjunto completo, alma, mente, corazón y el cuerpo físico, todo vaya en conjunto, siendo un verdadero cristiano y expresando verdaderamente que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor Santo de Israel, por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella. ¿Sabías tú que la necesitábamos hoy en día, Señor? ¿Sabías tú que sin ella nosotros pudiéramos ser personas
que se desvían fácilmente, Señor, de su enfoque. Pero a raíz de tu palabra nosotros podemos descubrir lo maravilloso que tú eres, lo misericordioso que eres, porque aún a través de ellas nos hablas día tras día, Señor. Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos escudriñarla y al mismo tiempo clamarte a ti por misericordia, para que entre en lo profundo de nuestro corazón y empecemos a aplicarla y a vivirla, y que todas las personas que nos escuchen y que puedan vernos, tengan la oportunidad de descubrir, Señor, que somos totalmente diferentes, que no somos como el mundo, que no somos como los gobernantes de hoy en día que crean sus leyes y sus políticas a su conveniencia y no a la conveniencia de tu palabra y de tu verdad y de tu voluntad, sino conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Aún muchos líderes religiosos, aún dentro del cristianismo, haciendo las cosas solamente para su propio beneficio, pero tu palabra dice que ellos también tendrán su paga, Señor, una paga justa de parte tuya, donde al final de cuentas no tendrán excusa, Señor, de no haber podido hacer lo correcto, lo justo y lo santo y lo agradable delante de ti, ante todo el mundo, ante un pueblo o ante una generación, como lo hicieron aquellos hombres tuyos en el pasado. Así sea siempre tu nombre glorificado en todos nosotros. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder hacer tu voluntad siempre, porque es necesario que nosotros mostremos con nuestros actos y con nuestras palabras que verdaderamente somos hijos tuyos y que somos totalmente diferentes. Gracias, Padre. Bendice a los padres que nos estén viendo en este día. Permita en tu misericordia que ellos tengan la fortaleza y la sabiduría para que dentro y fuera de tu iglesia, dentro y fuera de su hogar, dentro y fuera de su trabajo, sus palabras puedan sonar diferentes a las palabras de este mundo, y que todos los que le escucharen, aún sus esposas y sus hijos y sus parientes y compañeros de trabajo y amigos, puedan darte gloria, Señor, por el cambio tan tremendo y hermoso y efectivo que has hecho en el corazón de ese Padre, Señor, que nos está escuchando en ese día. Gracias, Padre amado. Bendice, Señor, a todos y cada uno de aquellos que nos estén escuchando en este día, y como siempre te pedimos, siga trayendo a ti, Señor, a todos y cada uno de aquellos que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. Gracias, muchas gracias, Padre, de antemano por ser nuestro Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos, hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por habernos dado la fuerza de poder estar con ustedes. De verdad lamento si alguno de ustedes les pudo haber molestado mi tos. Esperamos en el Señor que para la siguiente semana no haya absolutamente nada de irritación, sino que una vez más podemos glorificar al nombre del Señor a través de esta enseñanza. Y una vez más, como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de sus hogares, pero sobre todo el abrirnos las puertas de su corazón para compartirle a usted la palabra de Dios y que usted pueda recibirla con todo gusto y con todo gozo para la gloria de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguir orando por nosotros para que nuestra salud mejore. Amén. Así que nosotros también estaremos orando por ustedes, en especial por aquellas personas que en este instante, en este momento, no tiene a su padre a su lado y lo anhelaría, tal vez por la distancia o tal vez porque ya ha partido de este mundo como lo fue mi padre, pero que de antemano oraremos para que Dios le dé esa consolación, sientan de parte de Dios ese abrazo, ese abrigo, diciéndole yo soy tu padre, y que incluso algunos que me ha tocado la experiencia de compartir con ellos, que han tenido la oportunidad, si pudiéramos decirla, triste, de que nunca han tenido a sus padres a su lado, ya sea por abandono o por cualquier otra razón, pero que en este momento necesitan un abrazo del Padre Celestial, pues estaremos orando por ustedes para que no se sientan solos, sino todo lo contrario. Como dice su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. Que sea Dios bendiciendo tu vida en estos momentos. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto.